Tal como anunciaban, esta primera parte va a estar focalizada en la historia y aspectos generales de los cuidados paliativos, ¿sí? El PDF queda a disposición de los organizadores, de modo que si quieren tomar apunte pueden hacerlo, pero igual pueden pedirles el PDF de esta charla, ¿sí? Y los objetivos para este primer encuentro es reconocer el concepto actual de los cuidados paliativos, resumir la evolución histórica, caracterizar las condiciones clínicas pasibles de intervenciones paliativas, reflexionar sobre el proceso del final de la vida y el sufrimiento y valorar el aprendizaje cooperativo. Yo les pido que sin hacer demasiado movimiento, más con los que están alrededor, en grupitos de 3, 4, 5, que puedan compartir entre ustedes una palabra o una frase breve referida a los cuidados paliativos que les resulte de mayor interés, que cada uno de ustedes pueda expresar en esos grupos pequeños la palabra o la frase. Y algunos si puede registrar esas palabras para después compartirlas entre todos, ¿sí? Trabajan entre ustedes a ver qué palabra les resulta de mayor interés de lo que conocen de cuidados paliativos y la comparten con el compañero de al lado o en grupitos pequeños. Bueno, muchas gracias. No sé si pueden tener acceso al micrófono, si no, que pueda alguno repetir en voz alta, alguno de los grupos que se anime a compartir alguna de las cosas que dijeron. Sí. Ahorita. Vamos a ver quién se anima a compartir. Buenos días, doctor Alexis Torres de Salud, Internacional de San Bartolo, médico de cuidados paliativos. Nosotros, como grupo, nos hemos reunido y hemos escogido 4 frases. La primera, los cuidados paliativos brindan el confort total del paciente. La segunda, los cuidados paliativos acompañan y disminuyen el sufrimiento. La tercera, cuidados paliativos como calidad de vida. Y la cuarta, oportunidad para despedirse. Un gusto, doctor. Bueno, muchas gracias, ¿no? Palabras fuertes, ¿cierto? Confort, acompañamiento, sufrimiento, calidad de vida. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo quiere compartir? Sí, ahorita. Hola, buenas. Con el grupo aquí estuvimos comentando sobre las frases que más nos suenan, ¿verdad? Y parte de lo que más nos sentimos comunicados es en el acompañamiento, el aliviar, buscar buscar como el sentido de la vida, ¿verdad? A la esperanza y llevar al paciente a un buen morir, ¿verdad? Que este paciente pase unos buenos días, ¿verdad? Que cada día sea pues, de calidad. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Algunas de las cosas ya habían hablado antes, como el acompañamiento y la calidad de vida, pero también se refieren al sentido y al morir, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, un grupito más que quiera compartir. Buenos días, les saluda el licenciado Rodríguez del Hospital Divina Providencia. Nosotros como grupo debatimos que el cuidado paliativo necesita alivio del sufrimiento, alivio del dolor, alivio emocional, ya que todo esto va incluido porque se le debe hacer un abordaje integral al paciente y a la familia también. Gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo ahí de la Divina Providencia, que pone el énfasis en el alivio, ¿no? En las distintas características del sufrimiento, pero también incorpora no solo a la persona enferma que sufre, sino también a la familia. Bueno, muy bien. Gracias. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Y quiero compartir esta definición relativamente reciente, de un par de años, que tiene el mérito de hacer
de haber sido construida en consenso entre profesionales de los 5 continentes, incluyendo representantes de América Latina, y que definen a los cuidados paliativos, como ustedes pueden leer, cuidado activo y holístico de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a enfermedades graves, y especialmente de aquellos cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Una buena parte de lo que dice esta definición la trajeron ustedes en el trabajo con los equipos. Yo quiero enfatizar 2 aspectos. Una, que el foco está puesto en el sufrimiento severo relacionado con la salud. Antes se ponía más el foco en la expectativa de vida y se relacionaba más el cuidado paliativo casi exclusivamente con el final de la vida, pero sabemos que puede haber sufrimiento severo relacionado con una enfermedad no solo en la etapa de los últimos momentos de la vida, sino más tempranamente. Incluso aunque esa persona se cure, ¿no? El mejor ejemplo lo trajo el COVID, con enorme sufrimiento, y a lo mejor un buen porcentaje de las personas enfermas se recuperaron. Y también el otro aspecto es que habla de la calidad de vida no solo de los pacientes y de los familiares, sino también de los cuidadores, incluyendo a los cuidadores profesionales. Es decir, que nosotros que de algún modo estamos proveyendo cuidados paliativos, también debiéramos ser beneficiarios. Es decir, también esta asistencia en cuidados paliativos debiera considerarse a la luz de nuestra propia calidad de vida, no solo a la de los pacientes y las familias. Y hablan de cuidado activo y holístico. ¿Y qué es el cuidar? El cuidar, en definitiva, pensamos que es sostener al otro en sus necesidades. Está muy centrado en la experiencia, no en la patología misma, en la enfermedad biológica, y tiene un enfoque claramente humanista, el paciente como persona y no solo como depositario de una enfermedad. Esta enfermera canadiense, Simone Roach, hablaba de las 5 C del cuidar: la compasión, la competencia, la confianza, la conciencia y el compromiso. Esto quiere decir que si nosotros estamos trabajando en cuidados paliativos, debemos fortalecer estas 5 C para cuidar mejor. No solamente la competencia profesional, que por supuesto es imprescindible, sino también estos otros valores que definía Sister Simone. Y Twycross insiste en que es un cuidado holístico basado en conformar una sociedad con el paciente y la familia. Qué fuerte que es esto, ¿no es cierto? Porque un socio no es un cliente, ni tampoco es un súbdito. Para tomar decisiones, si realmente conformamos una sociedad con el paciente y la familia, vamos a compartir ese proceso de toma de decisiones. Esto, por supuesto, no excluye que nosotros, como profesionales de la salud, somos socios con competencias profesionales y científicas, pero el experto en el sufrimiento es esa misma persona que estamos asistiendo y que pretendemos que sea nuestra socia. Y este cuidado centrado en el vínculo presupone la autenticidad, la empatía, la sociedad que referíamos recién y el beneficio múltiple para el paciente, para la familia, para el equipo, para la sociedad misma. Uno de los requisitos para la compasión es el desarrollo de la empatía. Y nosotros definimos la empatía como esa habilidad cognitiva
de imaginar lo que el otro está pensando y lo que el otro está sintiendo. Es decir, hay como dos componentes que desde el punto de vista neurobiológico corren por caminos diferentes. La empatía cognitiva y la empatía emocional. Y sabemos que cuando escuchamos las historias de las personas, aumentamos nuestra habilidad de empatía, porque así como decíamos que la empatía es un prerequisito para la compasión, a su vez la escucha atenta es un prerequisito de la empatía. Entonces, sobre todo los médicos que solemos leer textos científicos, digamos, impersonales, corremos el riesgo de desarrollar muy bien esas competencias en el conocimiento científico, pero debemos comprender que también hace falta escuchar a las personas para crecer en nuestra empatía. Y no solamente en el mundo de la medicina de los adultos, sino también, como ven ustedes en la imagen, cuando el que enferma es un niño. Y si hablamos de conformar una sociedad con el paciente y la familia, creo que es imprescindible el respeto, ¿no? Los pacientes son seres humanos, no solamente objetos de tratar su enfermedad. Escuchar, explicar con honestidad y de vuelta desarrollar ese proceso de toma de decisiones compartidas teniendo en cuenta las prioridades del paciente. Por eso, para trabajar en cuidados paliativos, tenemos que desarrollar estos dos grandes tipos de pensamiento y conocimiento. Uno que es el tradicional conocimiento lógico y científico, que tiene una perspectiva impersonal, externa, que es generalizable, verificable, que se relaciona con el proceso causa y efecto centrado en las cosas físicas, que tiene mucho que ver con el tratar la enfermedad y pretender curarla. Es el conocimiento en auge en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero también tenemos que desarrollar este otro conocimiento más de una perspectiva interna, personal, encontrando el significado, comprendiendo al otro, centrado en la persona y en su situación, en el aquí y en el ahora, que no es generalizable, pero sí que es transferible y verdadero, y que es el pensamiento y conocimiento que nos van a permitir cuidar mejor. Entonces no es uno versus el otro, sino el desarrollo armónico y progresivo de ambos tipos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar seguro en este curso de ir mejorando y desarrollando. Este texto, que fue escrito por expertos de los 5 continentes anunciando los fines de la medicina para el siglo XXI, en uno de sus párrafos finales concluye que la función sanadora de la medicina abarca tanto la curación como los cuidados. Por eso es tan importante conocer el diagnóstico y el tratamiento de cada una de las enfermedades, como aprender a cuidar mejor a esa persona que está enferma y a su entorno familiar. Y hoy la Organización Mundial de la Salud y también las Naciones Unidas consideran a los cuidados paliativos como parte de la cobertura universal en salud. De vuelta, enorme alegría que el Ministerio de Salud Salvador esté alineado con este pensamiento. Quiero compartir ahora una viñeta clínica de una paciente que asistimos hace un tiempo, que creo que ustedes tienen el texto, ahí veo que lo tienen impreso. A ver, ¿alguno quiere
¿Quiere leerlo? Vamos a ver, ¿quién se anima a la lectura? Cuéntanos. Mayo del 2013. Valentina es una mujer joven de tez morena y cabello ondulado. Tiene 39 años, está casada con Fernando de 41 y tienen una hija amada a quien la llamaron Celeste. Celeste nació hace casi 9 años, va a la escuela y sus padres trabajan. Valentina diseña ropa de mujer y él está empleado en bancos. Desde hace un par de semanas, Valentina advierto que el seno derecho está inflamado, enrojecido con retracción del pezón. Por ello consulta a los médicos. Luego de una serie de estudios, se confirma la presunción que tenía el mastólogo. A Valentina se le diagnostica un cáncer inflamatorio en la mama derecha. Le proponen un tratamiento multimodal que incluirá quimioterapia neoadyuvante, biológicos, cirugía, radioterapia y ablación hormonal. Valentina está atemorizada. Se pregunta, ¿voy a curarme? ¿Quién cuidará a Celeste mientras tanto? ¿Fernando tolerará verme mutilada? Ella tiene una hermana, Martina, que está transitando un proceso de separación y no quiere recargarla de preocupaciones. Su madre, Silvina, es viuda y vive en el interior del país y el vínculo con ella que ha afectado murió Horacio, el padre de Valentina, hace 5 años. ¿Continúo? Sí, por favor. En febrero del 2014. La evolución inicialmente buena, luego de menos de un año, se complicó con una recaída de la enfermedad a distancia en el hígado y en huesos. Valentina dice que la quimioterapia me deja muy cansada, ya no puedo trabajar. Permanece la mayor parte del tiempo en la casa debilitada. Valentina está triste y enojada. No pudo acompañar a Celeste a una fiesta en la escuela. Ha perdido más fuerzas y peso. Se alimenta poco. Presenta dolor en el abdomen que está tenso y distendido en la región del hipocondrio derecho. Requirió una internación breve por presentar profunda somnolencia, náuseas y estreñimiento severo. En diciembre del 2014, ella le dice a su hermana mayor, ¿por qué me pasó esto a mí? Recibe las visitas de amigos y eso la distrae. En febrero del 2015, tengo miedo, le dice en una conversación a Fernando cuando él llega del trabajo y Celeste está en el club. En marzo del 2015, Fernando está angustiado. Su mujer le dijo, no me abandones. Él está seguro de cómo enfrentar la situación. La ama profundamente y no quiere dañarla, sino ayudarla. En una conversación honesta, Fernando le agradece por todo el amor que comparte. Le dice que no tiene reproches, que ve la vida de una manera muy diferente a como la imaginaba, pero esto no lo perdona. Está sereno y valora cada momento de una manera más profunda. Ella le dice, los amo, soy feliz por compartir mi vida contigo, cuida a nuestra hija. El 2 de abril del 2015, Valentina muere en su hogar, a media tarde, con la presencia de Celeste y Fernando. Los últimos días fueron serenos, luego de una semana de desasosiego y miedos. La enfermera del equipo está triste. Su hija tiene la misma edad que Celeste. El médico siente emociones ambivalentes. Está triste por la muerte de Valentina, pero también aliviado porque las últimas semanas fueron de intensa exigencia. Bueno, muchas gracias. Esta es una historia real de una paciente, ¿sí? Cambiamos los nombres y los nombres que pusimos, Valentina y Fernando, tienen que ver con el artista Ferdinand Hodler, que fue quien hace más de 100 años hizo estas pinturas de su mujer Valentina. Yo les pregunto,
¿Consideran que el caso Valentina tiene relación con los cuidados paliativos? ¿Sí? Y conversen entre ustedes, así como lo hicieron recién, identificando si advierten sufrimiento en alguno de los momentos evolutivos, por ejemplo en febrero del 2014, o antes o después, elijan uno de esos parrafitos, ¿no? Trabajen unos minutos para ver si les parece que este caso tiene relación con los cuidados paliativos, que no, y tratando de identificar sufrimiento en algún momento evolutivo. Trabajen así en grupitos. Bueno, muy bien. ¿Sí? A ver, alguno de los grupos que no tuvo oportunidad antes de compartir. ¿Sí? ¿Pueden ahora compartir si lo que estuvieron conversando? Saludos a todos los vecinos, médico coordinador del área de cuidados paliativos del Hospital Nacional de Cojutepeque, profesor. Y hablamos con ellos y creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido la oportunidad de generar colectivos y sabemos que cuando iniciamos los cuidados colectivos, cuando el paciente se da cuenta de que alguna enfermedad que va a ser difícil de afrontar, porque se van a tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Donde se va a acompañar al paciente en toda la travesía de su Valentina, pues, en mayo del 2013, se da cuenta de que empieza con una afección en su mano, consulta, y es ahí, pues, donde deben de comenzar las intervenciones de cuidados paliativos. Más adelante empieza a mencionar que empieza a tener una recaída, hay manifestaciones en otros órganos, menciona hígado, huesos, hay estreñimiento, hay debilidad, hay sueño, pero Valentina se siente sola. Valentina no quiere cargar a la familia, entonces decide cargar sola con su enfermedad y con toda esa carga de sentimientos, ¿verdad? Para no afectar más a la familia, a su hermana que está atravesando un proceso de separación, su mamá que todavía tiene un duelo muy reciente. Entonces, en la historia en realidad no se da como el abordaje que se le tuvo que haber dado a ella. Ella decidió al final llevarlo de manera sola, pero hubo una parte de comprensión del esposo al final. Pero creo que donde inicia la intervención es cuando se da cuenta ella para darle seguimiento y el apoyo que necesita desde un principio. Eso es lo que nosotros analizamos de la historia. Bueno, muchas gracias. Enfatizás, resumiste muy bien digamos, lo que habíamos conversado conceptualmente de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Una primera advertencia es que no hay que esperar para que Valentina esté en las últimas horas de vida para identificar su sufrimiento, que adquiere diferentes matices en diferentes momentos evolutivos. Esto no implica que tiene que haber un equipo especializado de cuidados paliativos siempre, sino que los profesionales que asisten a Valentina a lo largo de su enfermedad tienen que tener competencias para brindar lo que llamamos el enfoque paliativo. Y esto es un poco lo que se pretende también en este curso, ¿no es cierto? Que ustedes que tienen experiencia asistencial puedan consolidar el enfoque paliativo para ayudar mejor a Valentina
si puede curarse mejor o tratar su enfermedad, pero también para ayudar a que esté mejor cuidada lo más tempranamente posible, no solo cuando está en las últimas etapas de la vida. Muchas gracias. ¿Algún otro equipo que quiera compartir? Buenos días, soy enfermera, vengo del Hospital Nacional de la Unión y soy miembro del equipo de cuidados paliativos. Leyendo la historia, doctor, en mayo del 2013, Valentina fue diagnosticada con cáncer, pero siento que fue mucho el tiempo que se demoró para que tuviera el tratamiento, ¿verdad? En primera instancia de la historia. Y en febrero del 2014, pues Valentina tuvo ya su tratamiento de quimioterapia, pero se ve que no tuvo ahí acompañamiento, ¿verdad? Por el equipo de cuidados paliativos, porque presenta siempre las características de que está triste, se siente sola, porque no puede acompañarla a Celeste, a su fiesta, dice, y entonces vemos esas características de sufrimiento emocional, ¿verdad? Entonces, también el esposo, ¿verdad? Se siente que no está ahí con ella. En diciembre del 2014, pues la familia no está como bien comprometida con lo que le está pasando a Valentina. Ella siente miedo hasta en marzo del 2015, ahí es donde, según la historia, nosotros podemos entender que tuvo ya acompañamiento y se esperó demasiado tiempo para que esta paciente pues tuviera ese acompañamiento adecuado y oportuno y sensibilizado, ¿verdad?, con la familia para que pueda habérsele dado una mejor calidad de vida, aliviando sus síntomas y el dolor espiritual y emocional que pudo haber afrontado esta paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que una enfermera haya sido la voz cantante del grupo, ¿eh? El pilar en los equipos, ¿no es cierto? El enfermero y la enfermera. Bueno, señalaste muy bien, ¿no? Las distintas dimensiones del sufrimiento, incluyendo el sufrimiento emocional y espiritual, ¿sí? Y también cómo a veces los profesionales nos ocupamos más de los estudios, de a ver qué salió en la tomografía, cómo está el laboratorio, ¿sí? Pero eso es muy importante, pero también es importante cómo está Valentina viviendo esta situación, que como referiste, se sentía un poco, digamos, aislada, aunque tenía su familia, y a lo mejor el esposo también estaba un poco atemorizado y no sabía cómo abordar, etcétera. Y todo esto, si hay un equipo que acompaña, ¿no?, se hace más llevadero y el sufrimiento entonces probablemente sea más tolerable. Muchas gracias. Ya que hablamos del sufrimiento, vamos a conceptualizar algunos aspectos referidos a este tema, porque si decimos que los cuidados paliativos están centrados en la prevención y el alivio del sufrimiento, tenemos que un poco ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Y siguiendo a Eric Kassel, el sufrimiento aparece cuando una persona percibe una amenaza a su integridad. ¿Y qué mayor amenaza que una enfermedad grave, potencialmente mortal, como la que padeció Valentina? El mismo Kassel afirmaba que los cuerpos no sufren. El cuerpo puede doler, el cuerpo puede tener un órgano enfermo, etc. Pero el sufrimiento se refiere a la persona, o sea, trasciende la esfera estrictamente biológica o física. Y la verdad es que a veces son los artistas, los filósofos, los creativos, los escritores, los que se ocupan más del sufrimiento que nosotros los profesionales de la salud, que en una medicina demasiado ligada exclusivamente al conocimiento científico, a veces nos olvidamos un poco de la persona humana, ¿no es cierto? Y hoy sabemos
que en el mundo desarrollado 2 de cada 3 personas van a morir de una enfermedad crónica evolutiva. De modo que estamos hablando que va a aparecer una enfermedad cuyo final es previsible, ¿sí? Y acompañada muchas veces, como el caso de Valentina, de un sufrimiento que puede ser físico, emocional, vincular, espiritual, etc. Y estas enfermedades se refieren no solo al cáncer, también a enfermedades crónicas de la vejez, enfermedades psiquiátricas como la demencia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, la esclerosis lateral amiotrófica, el SIDA, y también enfermedades en pediatría, neoplásicas o no neoplásicas. Y hoy estamos hablando también del sufrimiento en el inicio de la vida, ¿sí? Aun cuando no haya enfermedad, en el caso de prematuros con alto riesgo de muerte, etc. Entonces recordemos que entre el 1.5 al 2% de la población adulta de una ciudad padece hoy una o varias enfermedades crónicas avanzadas con un pronóstico de vida limitado a menos de 1 año y medio. Esto significa que para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con 4 millones de habitantes, en el próximo año y medio van a morir probablemente alrededor de 60.000 personas, un estadio de fútbol repleto, a causa de una enfermedad o de varias enfermedades progresivas. Entonces, este es un problema de salud pública que debemos atender. Y sabemos que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las respiratorias crónicas las que se llevan el mayor porcentaje. Un trabajo publicado online en el Lancet estima que para el año 2060 cerca del 50% de las muertes en el mundo se producirán con sufrimiento severo vinculado con la salud. Pero es importante reconocer que hay diferentes trayectorias clínicas de las enfermedades crónicas. La gráfica azul, de arriba a la derecha, refiere el curso tradicional del paciente con cáncer, que está más o menos estable hasta que llega en una curva relativamente rápida que lo lleva a la muerte en pocas semanas o meses. Pero es distinta la trayectoria clínica de las patologías por insuficiencias orgánicas crónicas, cardíaca, renal, respiratoria, donde suele haber mesetas acompañadas de picos de complicaciones agudas de la cual el paciente se restablece, ¿sí? Y así hasta llegar hasta la última complicación mortal, ¿sí? Es el gráfico del medio. Y la trayectoria evolutiva de la demencia suele ser más chata y prolongada, ¿sí? De modo que no es solo el sufrimiento de la persona, sino también vincularlo con la evolución clínica de la enfermedad, que es la causa base al cual se adhiere el sufrimiento. También en pediatría hay distintos cursos evolutivos y los pediatras suelen clasificar en 4 los grupos de patologías pediátricas que requieren digamos, este enfoque paliativo, ¿no? Pero cuando hablamos del sufrimiento en el final de la vida, hay una parte que creemos que es evitable, ¿no? Aquel que es ignorado por el equipo de salud, por ejemplo, tenía dolor y no lo aliviamos, o aquel que es inducido médicamente cuando hacemos algunas intervenciones que no solo no alivian, sino que pueden exagerar el sufrimiento. Pero hay otro sufrimiento, si se quiere existencial, por la misma naturaleza humana, que nos confronta con el final,
Ese es un sufrimiento inevitable, que forma parte de nuestra naturaleza y que de algún modo podemos acompañar, pero no podemos abolir completamente. Por eso yo pienso que está muy bien abordar el sufrimiento como un problema que puede atenderse y resolverse, pero también es cierto que el sufrimiento existencial nos lleva a la experiencia del misterio. Es una experiencia que en el mejor de los casos podemos acompañar y ayudar para que sea reconocida ese sufrimiento, que pueda aceptarlo y que pueda trascenderlo cada paciente de acuerdo con su experiencia de vida y con sus valores. Con esto quiero quitar esa visión un poco maníaca de que los cuidados paliativos van a resolver todo el sufrimiento. Claro que tenemos la obligación de identificarlo, de comprenderlo y de aliviarlo, pero va a haber una parte de sufrimiento, sobre todo el existencial y espiritual, que en el mejor de los casos podremos acompañarlo y ser agentes facilitadores para que esa persona de algún modo lo acepte y lo trascienda. Entonces el sufrimiento podemos entenderlo como un problema, pero nos parece que también tenemos que aceptarlo como un misterio. Esas preguntas sobre el sentido de la vida, la esperanza, la existencia de un ser supremo, la culpa, el perdón, etc. Como afirma Robert Twycross, profesor de medicina paliativa de la Universidad de Oxford, no se puede morir curado, pero se puede morir sanado. El mejor ejemplo lo tuvimos en Valentina. Es claro que falleció a causa de ese cáncer tan agresivo y avanzado y progresivo, pero de algún modo pudo encontrar este camino de sanación. ¿Y qué quiere decir morir sanado? Morir sanado probablemente implique que esa persona, aún estando físicamente enferma, pueda alcanzar la plenitud. Pedir perdón, perdonar, agradecer, expresar su amor y despedirse. Las tareas del muriente. Que no es una obligación que las cumpla, pero que es un camino hacia esa sanación. Y si nosotros no estamos ahí para aliviar y para acompañar, como decían ustedes al principio, muchas veces se hace difícil este proceso de sanación, entendido, como afirma Enrique Benito, con la capacidad de una persona para encontrar consuelo, conexión, significado y propósito en medio del sufrimiento. Por eso hablamos de esa posibilidad de aceptar y trascender el sufrimiento. Como equipo asistencial podemos facilitar la sanación, pero en última instancia depende del potencial innato que tiene cada persona. Sin embargo, en nuestra experiencia, vemos cómo aliviando y aligerando aquello que podemos aliviar y acompañando en ese sufrimiento existencial, la mayor parte de las personas encuentran su propio camino de sanación y de plenitud y pueden morir en paz. Y en definitiva, estamos en un curso, entonces, ¿qué debemos aprender para que esto suceda? Uno, brindar un cuidado holístico, sabiendo estas dimensiones del sufrimiento. Por eso hablamos del cuidado paliativo en 4 dimensiones: biológica, psicológica, vincular y espiritual. Y ese cuidado holístico, donde el paciente es un socio,
y aceptamos que la muerte es un hecho inevitable, no es una falla médica. Un cuidado centrado en el vínculo, sabiendo que las relaciones se basan en la confianza, pero son envenenadas por el engaño. Por eso trabajamos con la verdad, que aunque pueda doler, ¿no?, lastima aún más cuando existe engaño. Y la importancia de comunicarnos. Esta mujer que fue médica pero también fue paciente, ella hablaba de cómo podemos generar confianza con el solo hecho de presentarnos como seres humanos a la otra persona enferma. Por eso es importante aprender habilidades en comunicación, y para eso van a tener también talleres, talleres que los van a desarrollar creo que por la tarde. Un buen modo de comenzar el diálogo es preguntarle a Valentina qué es lo que más le preocupa, cómo podemos ayudarte. Porque como afirma Peter Maguire, si comenzamos solo con los síntomas físicos, es casi imposible pasar a la dimensión psicosocial y espiritual. Pero también tenemos que aprender el manejo de los síntomas que vamos a trabajar la semana próxima. Esa regla mnemotécnica, evaluar, explicar antes que tratar. Reconocer que los síntomas, y prioritariamente el dolor, son fenómenos somatopsíquicos. No es solo la prescripción del analgésico, es también tener el tiempo para sentarse y escuchar la historia del paciente. Por eso cuando prescribimos, tenemos que pensar antes que usar la tinta, antes que usar la lapicera. Y sobre todo en el final de la vida, de prescribir tanto como sea posible. Atención a los detalles, ser inquisidores. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sufre? ¿Por qué está aislada? ¿Por qué le duele? ¿Por qué vomita? ¿Por qué está estreñida? No hacer suposiciones injustificadas, personalizar la atención. De vuelta, los cuidados paliativos requieren habitualmente baja tecnología, pero una alta habilidad para escuchar y comprender al otro. Por eso los cuidados paliativos requieren tiempo. Este trabajo, publicado hace más de 10 años, estableció que la mediana de una consulta inicial está alrededor de la hora. No podemos tener una consulta inicial limitada a 5 o 10 minutos, porque es muy difícil que podamos comprender realmente el sufrimiento en tan poco tiempo. Atención a los detalles. Antes que prescribir, por ejemplo, un paciente que se queja de insomnio, preguntarle, ¿qué te mantuvo despierto? ¿Es el dolor? ¿Es alguna molestia física? ¿O es tu mente que está acelerada con preocupaciones? Porque no se trata solo de prescribir fármacos, sino esencialmente de identificar bien las necesidades para brindar tratamientos que a veces son farmacológicos, pero que siempre además tienen un componente no farmacológico. Trabajar con una sensación de urgencia y de continuidad de cuidado. Evitar el síndrome de ir un paso atrás. Por eso tenemos que imaginar cuáles pueden ser los problemas potenciales en cada caso, tener una conducta proactiva y tratar de prevenir complicaciones. Eso lo vamos también a ir trabajando a lo largo del curso. Y finalmente, ser sólidos en las consideraciones éticas. No se trata de tratar o no tratar, sino de brindar el tratamiento apropiado para cada situación. Y un tratamiento está justificado
solo si es beneficioso para el paciente. Ayer en la sala del hospital había una paciente que estaba muriendo en paz, sin síntomas, sin dolor, que estaba controlado con los analgésicos, y tampoco tenía disnea, y sin embargo alguien propuso hacerle una transfusión de glóbulos rojos sedimentados porque el hematocrito estaba muy bajo. Pero, ¿qué beneficio tiene para esa mujer que estaba muriendo asintomática y en paz que le prescribamos una transfusión de glóbulos solamente para corregir el hematocrito? Tratamos pacientes, no tratamos marcadores de laboratorio. Y recordemos que en una enfermedad en etapa terminal, la muerte es previsible en el futuro próximo. Y es muy difícil, es muy distinto al abordaje de la enfermedad aguda, donde uno lo que pretende es el restablecimiento del paciente. Por eso, la situación del enfermo crónico se complejiza cuando tiene complicaciones agudas, porque tenemos que evaluar hasta dónde esta complicación aguda puede ser reversible y tiene sentido a la luz de la evolución de la enfermedad crónica de base. Todo lo que podamos hacer para mejorar al paciente, debemos hacerlo, pero recordemos que hay una complicación aguda que suele ser la complicación final, y ahí hay que acompañar en el proceso de morir. ¿Qué sentido tiene una muerte rodeada de tecnología en un paciente que tiene una enfermedad progresiva y terminal? No es el paciente accidentado que pretendemos recuperar. Por eso, de vuelta, recordemos que tratamos personas y no indicadores. Los indicadores están al servicio de las personas. Desde el punto de vista ético, afirmamos que los cuidados paliativos afirman la vida considerando al morir como un proceso natural, no prolongan el morir con una obstinación terapéutica, no postergan deliberadamente la muerte, pero permiten una muerte natural, y tampoco la aceleran a través de la prescripción de sustancias letales. Los cuidados paliativos alivian y acompañan y permiten que la muerte suceda por la enfermedad progresiva de base. Y ya que hablamos del final de la vida, recordemos que no importa el momento histórico, el 100% de las personas que nacemos en algún momento vamos a morir. Es decir, morir es parte de la condición humana, y lo que estamos tratando de hacer es aliviar en el proceso de morir, pero no abolir la realidad de la muerte. Sabemos que hoy, con el avance tecnológico, algunas personas tristemente mueren solo acompañadas de la tecnología y desprovistas del afecto y la presencia de sus seres queridos. Y si vamos a la historia, con sabiduría Hipócrates decía que para evitar el pecado de ibris, o sea, el pecado de soberbia, el médico o el equipo de salud en esa época debía apartarse del muriente. O sea, no había ni ciencia ni presencia, y eso era para evitar el ensañamiento terapéutico. Pero después aparece en la Edad Antigua y Medieval las órdenes religiosas que crean los primeros hóspices para brindar un acompañamiento, sobre todo religioso, a las personas que morían afectadas por las pestes. Ahí había presencia humana, pero no había ciencia. Pero en el siglo XX aparece este fenómeno de la muerte medicalizada,
con la prolongación de la vida con un fin en sí mismo, donde hay mucha ciencia, pero escasa presencia, empatía y compasión. Como afirmaba Marcel Proust, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y ahí aparece Cicely Saunders, que fue una enfermera que se vinculó con un paciente, un inmigrante polaco, judío, que había escapado de la persecución nazi, que tenía un cáncer colónico avanzado, y ella se acercó, porque los médicos ya lo consideraban como desahuciado, y le dijo: ¿en qué quisieras que te ayudemos? Y este hombre, David, le dijo: quiero lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Y ella se dio cuenta que tenía el corazón disponible para acompañar a David, pero no tenía los conocimientos, o sea, la mente preparada para saber cómo aliviarlo. Y por eso le propuso al director del hospital ocuparse de la atención de aquellas personas incurables, pero el director del hospital le dijo: claro, pero acá el problema son los médicos, que parecen no ser sensibles a estos pacientes. Entonces, ¿qué hizo Cicely Saunders? ¿Sí? Cicely Saunders estudió medicina y debe haber sido la única médica en la historia que ingresó a la Facultad de Medicina ya con la idea de que se iba a dedicar a atender personas incurables, porque ella se dio cuenta que hacía falta un equilibrio entre la mente, la ciencia, etcétera, pero combinado con la vulnerable amistad del corazón. Y así después logró la ayuda para crear el St. Christopher Hospice, que fue inaugurado hace más de 50 años en las afueras de Londres, que fue el primer hospice, digamos, moderno, no solamente con pasión, sino también competencia profesional. Y ella le decía a los pacientes lo que probablemente nosotros queremos decirle a nuestros propios pacientes, y quisiéramos que nos digan a nosotros si estuviéramos en la situación de David Tasman. Tú importas porque eres tú. Haremos lo posible, no solo para que mueras en paz, sino para que vivas tan activamente como sea posible hasta el final. Y estas palabras de Cicely Saunders marcan la doble dimensión del cuidado paliativo, que no es solo acompañar para el morir en paz, sino que también es hacer todo lo posible para que la vida sea activa hasta el momento final. Por eso la integración con el resto de la medicina no es una medicina aparte, sino que es una medicina integrada que incluye el acompañamiento hasta el momento final. Con este mandato ético doble: respetar la vida, pero al mismo tiempo aceptando que la muerte es una realidad última, inevitable, como esa pintura de Picasso, Las etapas de la vida. Y Cicely Saunders nos alerta, igual que otros expertos, a que nuestra presencia como persona es tan importante como nuestra competencia como profesionales. Por eso, ojalá que en este curso consolidemos algunas de nuestras competencias, pero también aprendamos a ser un poco más atentos, un poco más empáticos y un poco más compasivos para poder estar presentes al lado de Valentina, de su familia o de cada uno
de los pacientes que asistimos. Por eso la nueva praxis del cuidado paliativo no es solo la base, que es la actitud compasiva, sino también el desarrollo de competencias científicas para ser aptos profesionalmente. Pero un tercer requisito es la organización y los recursos. Por eso las instituciones y los ministerios deben estar involucrados para que esto sea una realidad que responda a los cientos de miles de personas que requieren este cuidado. Presencia atenta, empatía y compasión. Tuve el privilegio de estar reunido con Cicely Saunders. Ella murió hace casi 10 años, varias oportunidades. Ella estaba muy interesada por lo que sucedía en Latinoamérica. La foto de la derecha es más reciente, en el Hospice La Cima, cuando conversábamos con profesionales y voluntarios que están desarrollando un programa de cuidados compasivos. Pero no hace falta tener un hospice para tener esta presencia atenta, empática y compasiva. Ahí donde estemos, en la casa del paciente, en el consultorio externo del hospital, en la guardia o en la sala general o especializada, ahí tenemos que ser nosotros líderes para implementar el enfoque paliativo. En nuestro país, en mi país, en la Argentina, cuando una institución pública organiza un curso, hay muchos que participan por interés propio, pero hay otros que participan un poco como obligados, porque son enviados. Si participamos en un curso porque de algún modo nos obligan a hacerlo, no perdamos la oportunidad, aprovechémoslo, y ojalá nos contagiemos de la fuerza de Cicely Saunders y de tantos pioneros, y también de la experiencia de Valentina y de tantos pacientes asistidos que nos hacen sentir útiles para implementar el cuidado paliativo. Pero esto no es solo por lo que dicen los pioneros. Hoy hay evidencia científica, de acuerdo a las revisiones sistemáticas, de que la implementación del cuidado paliativo mejora el control del dolor y de otros síntomas, mejora la ansiedad, mejora la satisfacción del paciente, reduce la intervención hospitalaria, incrementa por 2 la posibilidad de morir en casa. Y de acuerdo a este trabajo y a otros posteriores, cuando el cuidado paliativo se implementa tempranamente, la evidencia actual sostiene enfáticamente que la implementación de cuidados paliativos de modo temprano y continuo en personas con diferentes tipos de cáncer y probablemente también en otras patologías, no solo mejora los índices de calidad de vida, sino que reduce las intervenciones fútiles e incluso incrementa la expectativa de vida. Y esto es interesante porque cuando Cicely Saunders fundó el St. Christopher Hospice, sabíamos que esas personas que se internaban ahí tenían muy poca expectativa de vida. Pero hoy, cuando un paciente padece una enfermedad crónica avanzada y progresiva, si no recibe un buen cuidado paliativo, no solo va a vivir peor, con peor índice de calidad de vida y con mayor carga sintomática, sino que probablemente vaya a vivir menos, porque la evidencia hoy nos demuestra que el cuidado paliativo, concomitantemente con los tratamientos destinados a tratar la enfermedad, mejora la calidad de vida, reduce las intervenciones fútiles e incrementa la expectativa de vida.
Por eso hoy, y seguramente ustedes tienen en la bibliografía esto con mucho más detalle, preferimos hablar del modelo de atención paliativa aplicable no solo al paciente oncológico, sino a todos los pacientes crónicos avanzados. Como decían muy bien ustedes en el grupo, desde el inicio mismo de las necesidades, en todos los ámbitos, no solo en el hospital o en el hospice, de un modo proactivo, ¿sí?, y de un modo también integral, biopsicosocial y espiritual, e integrado a las prestaciones del servicio de salud. No solo para el paciente oncológico, sino, como ven ustedes, para los pacientes con demencia, los pacientes respiratorios crónicos, los cardiovasculares y también los cuidados paliativos pediátricos. Volviendo a Valentina, recordemos que para tomar decisiones, sobre todo en el contexto del paciente crónico, es necesario considerar tres ejes, lo que llamamos el proceso triaxial de toma de decisiones propuesto por el grupo canadiense de Marie Latimer. Uno es el eje de la enfermedad. No es lo mismo tratar a María con un cáncer de mama que tratar a José con un ELA o tratar a Rodolfo con un EPOC. Tenemos que vincularnos con los especialistas para incluir el eje de la enfermedad, la evolución probable de la enfermedad, los síntomas que produce. El segundo eje, justamente, el de los síntomas y las vivencias, incluyendo a la familia. Y el tercero, el eje moral, de los valores y los anhelos. Desde nuestra mirada médica, a veces creemos que podemos asistir a un paciente crónico avanzado solo apoyándonos en el eje de la enfermedad. Pero a veces los paliativistas podemos olvidarnos de que también es importante y necesario ese eje. En definitiva, el proceso es triaxial y tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. Y como ustedes mismos identificaban, no se trata solo de cuidar a Valentina en su agonía, sino tempranamente en el momento en que su enfermedad progresa, ¿sí?, y amenaza su vida. Recordemos que el cuidado paliativo es una forma del cuidado en el cual las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales son igualmente importantes, y que la necesidad del cuidado paliativo no está definida por un límite de tiempo. Para terminar, volvamos a la definición. No es solo cuidar a Valentina, cuidar a su esposo Ferdinando y su hija Celeste, sino también aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Porque, como afirma Michael Kearney, la calidad de nuestra presencia al lado del enfermo, que puede ayudarlo a restablecer sus sanaciones sanadoras y trascender el sufrimiento, depende de la calidad de nuestra vida. Por eso, el autocuidado del profesional también es un imperativo ético. Y de esto debemos estar convencidos tanto nosotros como los servicios donde trabajamos, las jefaturas de los servicios y nuestras instituciones. Y es tan importante conocernos mejor a nosotros mismos para cuidarnos mejor. La compasión bien entendida incluye la compasión hacia nosotros mismos, comprendernos y perdonarnos incluso cuando nos equivocamos. Y hay varias razones para el autocuidado de los profesionales.
Una es que estamos en contacto directo y casi permanente con personas que sufren, que ese sufrimiento del otro nos puede afectar y que la mayoría de nosotros somos autodidactas en el aprendizaje de gestionar nuestras emociones. Por eso debemos también aprender a cuidarnos mejor. Evitar el reduccionismo, incluir la dimensión espiritual en el cuidado, recordar que puede haber valores incompatibles. Hoy el sistema de salud está más centrado en el racionalismo, la productividad, la eficiencia y los beneficios, y eso se puede transformar en una amenaza para el cuidado paliativo. Y también minimizar el burnout relacionado con la carga laboral, la fatiga de compasión relacionada con la exposición permanente con el sufrimiento y el sufrimiento moral cuando se nos obliga a tomar decisiones que contradicen nuestros valores morales propios. Pero yo pienso también que el desafío final como paliativistas es evitar que los cuidados paliativos pasen de ese carisma de la influencia creativa y disruptiva a ser algo rutinario. Y eso lo podemos agregar a sostener nosotros solamente si alimentamos, no solo personalmente, sino sobre todo en equipo, esa llama de la empatía, de la compasión y del interés genuino en cuidar y cuidarnos mejor. Porque en definitiva, cuidados paliativos es tomarnos el tiempo, compartir el tiempo con aquellos a quienes se les acaba el tiempo. Bueno, el tiempo se acabó también para esta charla. Les pido que a lo largo del día puedan escribir a título personal 3 palabras que hayan considerado importantes para cada uno de ustedes de este encuentro que hemos tenido. Les agradezco mucho la participación activa.